hombre inteligente sabe que el monstruo de Frankenstein no es Víctor Frankenstein, sino la criatura sin nombre. Pero un hombre sabio sabe que el monstruo de Frankenstein es Víctor Frankenstein. Toda la película está grabada con un objetivo de 24 milímetros. Esto, para la gente que no entienda mucho de cámara, es algo bastante angular para captar el entorno y el decorado, porque el decorado es otro personaje más, que además ayuda a contar la historia de manera visual mediante su diseño, algo que ha perseguido siempre Guillermo del Toro. Y este objetivo tan angular no es algo que se use mucho para los primeros planos, pero Guillermo argumentó que los primeros planos de esta película en realidad iban a ser planos duales de todas formas, es decir, donde hubiera dos personas realmente en el encuadre. También el uso de la cámara está muy dividido. Por ejemplo, en la parte en la que Víctor está contando su niñez, la cámara actúa de una manera mucho más calmada, mucho más estática. Y cuando está contando su juventud, la cámara actúa completamente diferente, muchísimo más dinámica, con muchísimos más movimientos, mucho más fluida. Sube, baja, le sigue a todas partes, porque hay el momento en el que Frankenstein está en la cima. Y cuando es la criatura quien cuenta su historia, la cámara vuelve a comportarse de manera totalmente diferente. Otro ensayo, entre comillas, para Frankenstein es La Cumbre Escarlata, y se nota muchísimo, tanto en el uso del color, que además tiene una paleta de colores con unas elecciones razonablemente parecidas, aunque con un uso y un significado evidentemente diferentes, y también por su portentosidad en los escenarios e incluso en el uso de la cámara. De hecho, hay un plano en La Cumbre Escarlata que me gusta mucho cuando entran a la mansión y se ve por primera vez, que es exactamente calcado en el que Víctor en esta película entra por primera vez a la torre. Es exactamente igual. Y es que esta película al final también es una celebración de la artesanía y de los efectos prácticos, así como de los efectos visuales hechos por humanos. The other thing that I find oppressive is people saying you can do art with an app. Yes. And I'm sorry you can't. You know, it's like you cannot just press a button and get to Thank the middle. you. And when people say to you that, they're saying, you know, art is not that important, but it is. It is. And I think the way he's talking about art and narrative is not the difference between eye candy and eye protein. Eye candy is an ornament, eye protein is nutritive. It's a story. That's the difference. And the difference is personality, knowledge, and emotion. Those are the three things that need to exist. And I'm sorry, they don't come in a fucking app. Yeah! Guillermo se ha asegurado de crear decorados reales que reflejaran narrativamente y contaran la historia de manera visual. De hecho, el laboratorio de Víctor Frankenstein se encuentra dentro de una torre de agua del siglo XVIII, en un decorado de 360 grados, y en sus diseños combina la ciencia ficción con la mitología. Columnas de cristal verde que resplandecen con luz roja, coronadas por una medusa esculpida, lo cual es muy apropiado porque en la mitología griega Medusa es un monstruo incomprendido que todo el mundo teme y que la convirtieron en un monstruo siendo una mujer pura antes en realidad, mientras que una filigrana plateada transporta corrientes eléctricas como si fueran arterias por todo el espacio. El propio laboratorio es como si fuera un organismo vivo. Todo esto no es solo un escenario, actúa como una presencia viva dentro de la película, tan expresiva y vital como cualquier otro personaje. De hecho, antes del estreno de la película, Guillermo del Toro publicó varias fotos en las redes sociales revelando que la producción construyó grandes edificios, patios y maquinaria de gran tamaño, increíbles y gigantescas miniaturas que fueron creados a la escala adecuada, lo suficientemente grande para que se viera gigantesco en la pantalla. Y el equipo se aseguró de prestar atención al detalle, a la escala, para que las miniaturas fueran con el mismo estilo que la diseñadora había imaginado. Y no podían ser de estilo totalmente realista y naturalista, sino que todo debía estar en consonancia con ese mundo para que nada rechinara y de esta manera provocara una inmersión increíble y hacer olvidar que lo que se ve en pantalla son en realidad decorados y cosas hechas a mano ahí. La diseñadora de vestuario Kate Hawley, reconocida por su habilidad para reflejar la psicología de los personajes a través del propio vestuario, ha colaborado estrechamente con Guillermo para garantizar que cada pequeño elemento fuera elegido con una intención y un porqué específico, de manera que la ropa y los elementos que llevan los personajes realmente les significan y cuentan visualmente quiénes son. Y sus diseños se fusionan a la perfección con las piezas históricas, transformándolas en símbolos que reflejan la profundidad emocional y sobre todo narrativa de cada personaje. Guillermo, what you've done on the screen, there's been a lot of debate over the last 2 years about the future of film.
where we see them, how they get made. And what you've done here is you've made a movie that is the movie that people should be fighting for. It's a remarkable in terms of the use, the craft, everything that's on screen. Very much of what you see on screen is no special effect. It's in camera. The day I visited, I toured the area where they were milling the fabric to make the costumes. This is the level of detail that is on screen here. Why do you do it like this? Why do you work so hard? Porque soy mexicano. No tenemos los recursos digitales, la chingada, pero tenemos la artesanía, el arte, la visión, el color, la textura. Y para mí, yo no voy a filmar como un director de cine del primer mundo, aunque esté en el primer mundo. El ingenio, el cómo lograr una cosa que se vea más grande, más hermosa, más fastuosa. O sea, por ejemplo, hago una cosa muy curiosa, que es, y si analizas la película y la forma del agua, es un truco muy sencillo. En los primeros 20 minutos pongo todo lo más grande para que la gente diga, oh, qué enorme. Y después por 40 minutos estoy entre el laboratorio y el laboratorio abajo, el laboratorio arriba, y duro 40 minutos en 2 sets. En la forma del agua es departamento, laboratorio, departamento, laboratorio, departamento, laboratorio. 40 minutos. Y luego vuelvo a crecer, y es lo que le digo, caldo y albóndigas. Sé dónde poner el caldo y cuántas albóndigas le voy a poner, porque las cuento para cada cliente. 4 para este cabrón. Eso es. Y para mí, lo conmovedor del arte es que esté hecho por humanos para humanos. Lo conmovedor del arte es que si ustedes se sientan aquí, salieron de su casa, rentaron un pinche estacionamiento, no dejaron a los niños con la tía, no sé, se tomaron toda la molestia de venir aquí, tienen que ver en la pantalla el trabajo de cientos de personas que hilamos la tela, que creamos el barco completo a escala con un motor que lo mueve, que todos los sets son reales, completos, gigantes. Entonces tienen que sentir que fueron a la ópera y hubo un montón de gente trabajando para que tengan una experiencia cinematográfica. Yo peleo por el tamaño de la pantalla, me interesa que esta película exista en cines, pero lo que peleo más es el tamaño de las ideas. Eso es lo vital. Lo vital es que el tamaño de las ideas no se domestique nunca y que siempre apuntemos a hacer cine. Cine en grande, cine que te transporte y cine que te enseñe el trabajo de cientos de gentes a las que les importa que estés sentado ahí. La estructura de la película es circular, así como el tema del círculo es la vida cíclica que se repite una y otra vez. Y es que vemos reflejados motivos circulares en todas partes en el diseño de escenario. Y el círculo se repite una y otra vez, y nunca se sale del círculo, al igual que Víctor, que acaba perpetuando y repitiendo los mismos errores de su padre sobre la criatura. Y esta podría de nuevo absorber toda esa sombra que le es proyectada, pero la criatura rompe el círculo. Lo hermoso de este libro es que fue escrito por una joven de 19 años, Mary Shelley, y tiene toda esa angustia y toda esa sabiduría en realidad pura e intrínseca al ser humano, antes de que se le pongan todas esas capas encima que traen los años, que domestican esa pureza, por así decirlo, y que cuando somos más mayores comprendemos que debemos aprender a desaprender. Y al mismo tiempo ese coraje, porque cuando uno es joven quizás no sepa muchas cosas, pero tiene convicciones y un deseo feroz por entender el mundo. Cuando Guillermo del Toro leyó la novela de Mary Shelley, no solo se convirtió instantáneamente en su libro favorito, sino que vio que no tenía nada que ver con todas las películas que se habían hecho. Ninguna de las películas adaptaba realmente el libro. Y abordaba los temas esenciales, trascendentes, que de verdad fluían a través de las palabras de Mary Shelley. When I read that book, first of all, it had very little to do with the movies, really, other than the anecdote, the basic anecdote. But I cried, and I recognized myself so fully in there. And then I reviewed the movies, and the Boris Karloff's performance acquired new meaning because I saw many gestures he was doing. Tenemos a dos hombres en dos misiones. Uno es la arrogancia, el Dr. Frankenstein. Es un hombre arrogante en una búsqueda de lo imposible. Y la criatura está en una búsqueda de su propia alma, de su propia razón de ser, su propio sentido de existencia. La respuesta a por qué está ahí, quién lo creó, por qué duele tanto estar vivo. Son
preguntas miltonianas, trascendentes, existenciales, intrínsecas a la naturaleza de la condición humana. Y se las hace la criatura, no el doctor. El doctor tiene tanta arrogancia, tanto narcisismo, que cree que debe controlar la vida. Por eso la historia comienza con el capitán del barco que encuentra a Frankenstein. Frankenstein y el capitán comparten la misma arrogancia, ese sentido de grandeza y buscar la gloria a toda costa. Y al final el capitán acaba comprendiendo la lesión, por así decirlo, y Víctor Frankenstein en el libro no pudo. Y el monstruo pierde al único ser al que pertenecía de alguna manera, y se pierde entre la nieve y la niebla. En esta versión de Frankenstein sí que obtiene esa revelación final, Víctor Frankenstein. En su película anterior, de alguna manera, la muerte era la madre de Pinocho, no la vida. La vida era joven, imprudente, exuberante e irresponsable. No, de repente es como, venga, pues te doy la vida. Pero la muerte nutre, y es lo que le da sentido a esa vida. Jaime Sabines said, "All of my life a voice has whispered softly in my ear, live, live, live." It was death. Aquí, el insuflar de vida a una criatura es igual de irresponsable, de hecho, y no es de extrañar. Sus películas han sido realmente un ensayo y una suerte de Frankenstein en sí mismo. Una criatura inocente que se ve sometida por incomprensión o por miedo de una u otra manera. En la metáfora, el monstruo somos todos. Este es otro de los motivos por los que la criatura no tiene nombre. Y al mismo tiempo, en el set de grabación, Guillermo del Toro y los miembros del equipo llamaban a la criatura Adán. Y esto es maravillosamente adecuado y muy simbólico porque temática y simbólicamente es tal cual el Adán del Paraíso Perdido. ¿Os acordáis en el análisis que hicimos de Pinocho de Guillermo del Toro? En el que hablé de que tanto Pinocho como Frankenstein, como el Paraíso Perdido de John Milton, eran el mismo mito y el mismo símbolo, que eran la misma historia en su esencia. Pues aquí no solo lo llamaban así en el set, sino que en la propia película se hace un guiño a esto, dado que El Paraíso Perdido de John Milton es el último libro que lee la criatura cuando está en la granja con el anciano. Y en el propio libro de Mary Shelley hay un pasaje en el que la criatura le echa en cara esto a Frankenstein diciendo literalmente: "Yo debería haber sido tu Adán". ¡Diablo! Se me ponen los pelos de punta. Y esta película adapta extraordinariamente bien, de hecho es la que mejor adapta la esencia del libro de Mary Shelley, esa esencia existencialista, de las preguntas inherentes y las preguntas últimas del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué he de morir? ¿A dónde voy? ¿Por qué duele tanto vivir? ¿Por qué soporto penalidades si yo no he tenido ni voz ni voto? Si yo no me lo merezco. ¿Por qué existo si yo no he pedido nacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Al final es una historia de creador y de creado, de padre e hijo. Guillermo del Toro ha dicho textualmente: estoy haciendo una película sobre ser padre y sobre ser hijo. No estoy haciendo una película de terror. En esta versión, del Toro cuenta una historia sobre la relación padre-hijo y cómo la sociedad trata a las personas incomprendidas. Incluso la banda sonora tiene un enfoque mucho más romántico y lírico que un sonido de terror realmente durante todo el relato. Y como dice Guillermo, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que el libro es la quinta esencia de la sensación de aislamiento que uno tiene cuando es niño. Y adentrándonos ya un poco más en la historia que cuenta en sí, la criatura es completamente pura y simplemente es. Carne reencarnada, el hijo creado, con una reminiscencia evidente a los mitos sobre nacimientos virginales, pero concretamente a las figuras de Cristo y Adán. Simbolismos que aparecen por todas partes durante la película, la cual está plagada de imágenes religiosas increíbles, donde incluso los vendajes parecen tener un metodismo casi cristiano. Es completamente puro y va aprendiendo, imitando y observando a las demás criaturas. Es literalmente un recién nacido. Y de hecho, si os fijáis, solo hace daño a quienes le hacen daño y trata bien a aquellos que le tratan bien. Es muy bonito porque en el momento simbólico en el que se vuelve humano, por así decirlo, es cuando la criatura, que no tiene nada, le da a Elizabeth la hojita. Ella, Elizabeth, es la única que no le ve como un monstruo. Y Víctor, al final, se la acaba arrebatando, igual que él sentía que su padre le había arrebatado a su madre. Víctor odia tanto a su padre que, actuando desde el trauma y el resentimiento para volverse todo lo contrario a él y ser mejor que él, acaba comportándose exactamente igual que él y siendo igual con la criatura a la que le ha dado vida.
todo acaba siendo circular. El verdadero pecado de Frankenstein no es la creación, es el abandono de esa creación. Víctor es el alma fracturada de un niño. Cuando muere su madre, ese acontecimiento lo deja ya congelado y estancado en ese estado, y nunca llega a superarlo. De hecho, esto se ve representado en la bebida que siempre toma. Mientras otros beben alcohol, durante toda la película, Víctor siempre bebe leche. Siempre, porque está obsesionado con la figura materna y aún no la ha superado. Además de ser evidentemente un símbolo de fertilidad y de vida que le acompaña todo el rato. Y no me voy a adentrar mucho en el uso del color porque si no este vídeo sería muchísimo más largo, pero simplemente mencionar que esto es algo que se ve reflejado en el color rojo, que representa a la madre en la película, que lo acompaña todo el tiempo con diferentes elementos rojos. Y se queda estancado ahí, ya no hay felicidad para él. Es casi como si estuviera muerto en vida a partir de aquel trauma. Víctor ya no encuentra ninguna motivación, ni luz, ni entusiasmo en su vida, más allá de la obsesión de, precisamente, dominar y controlar la vida, movido por esas heridas vacías y traumas. Pues cuando tememos u odiamos algo, tendemos a querer controlarlo y dominarlo. Y es precisamente porque está actuando desde esa herida, cuando la virtud se encuentra precisamente en todo lo contrario. ¿Os dais cuenta de esta ironía tan exquisita? Víctor es alguien que está muerto en vida y la criatura es todo lo contrario, un muerto que vive y está fascinado por la vida y deseando vivir y experimentar lo mismo que experimentan los demás seres vivos, algo que se le acaba negando. Y es muy bella esta ironía y triste al mismo tiempo porque para la criatura una sola palabra, Víctor, lo es todo. Sin embargo, para Víctor un montón de palabras no significan nada. Víctor en el fondo quiere tener placer, sentir, hay un deseo realmente en su interior, pero está tan atrapado debajo de todas esas capas de dolor, odio y trauma que esa pureza y esa bondad genuina no pueden salir y su dolor y su odio no deja que salgan a la luz porque todavía odia a su padre y todo lo que representa y precisamente por eso acaba convirtiéndose en una figura paterna que al igual que su padre acaba atormentando a su hijo, a su creación. Todos estos traumas y vacíos los acaba vertiendo en su criatura y acaba proyectando la misma sombra sobre su hijo que su padre proyectaba sobre él. Víctor tiene este gran impulso de expulsar a su padre de sí mismo y al intentar hacerlo desde este trauma precisamente acaba convirtiéndose en él y acaba portándose igual e incluso peor con su criatura. Ese dolor es lo que lo impulsa y también lo que lo ciega y el no aceptar la muerte. Al final de la historia en esta versión consigue aceptarla por el perdón. Perdonar a su padre y por fin poder soltar esa carga, ese odio que tanto lo atormentaba y que realmente es lo que le ha llevado hasta ese punto tan amargo de su vida y a autodestruirse. Perdonarse a sí mismo por todo ello y en la búsqueda del perdón. Y aceptar a su criatura, por extraña o macabra que le resulte. Al final, uno de los temas también muy grandes de los que habla esta historia, tanto en el libro como en la película, es de aceptar la otredad. En lugar de odiarla, temerla, no tolerarla, prohibirla, aniquilarla o tratar de controlarla. Y por fin, ambos pueden ser humanos. Uno mediante la comprensión de lo que ha hecho y darse cuenta del arrepentimiento y la búsqueda de perdón. Y el otro al entender y aceptar que debe vivir a pesar de que la vida no es perfecta y que está bien que no sea perfecta y que él no sea perfecto. Que a pesar de todo merece la pena vivir, incluso si el resto de la humanidad no lo comprende porque aunque los demás no tengan la sensibilidad apropiada para verlo y les domine el miedo a lo desconocido, él es una forma de vida. Y es valioso en sí mismo, y sus peculiaridades son lo que lo hace único, y por lo tanto, bello. Por lo tanto, también es realmente a través del perdón. El perdón hacia su creador y el perdón hacia la humanidad. Al final, el alma de la criatura, que siendo lo que es, se supone que no debería tener alma, es el alma de Víctor, el alma de ese niño maltratado, dolido. De alguna manera es como si se la pasara a la criatura. Y luego se compone también ese alma con el femenino, que sería Elizabeth. En el momento de la hoja, Elizabeth le regala el alma a él también, simplemente al verlo como un igual. My father is me, and my mother is me. So this is the answer for me. And like right now, I just... The idea is they were people, but to me they were symbols. You know, we all exist at a symbolic level for others. Por eso la criatura aprende primero estas tres palabras. Papá, que es Víctor, mamá, que sería Elizabeth, y luego la palabra amigo, que es el mundo. Víctor y la criatura son un reflejo el uno del otro, y al final se perdonan y de esa manera se permiten existir en entidades separadas. Es un círculo temático y simbólico precioso. Es un juego de espejos. Todo se refleja y todo es circular.
Y si hay algún mensaje que pretende transmitir esta película que destaque un poco por encima de todos los demás, que además están también unidos y en consonancia con él y lo complementan, es, en propias palabras de Guillermo del Toro, en su propia interpretación del relato, es posible existir y coexistir con la imperfección. Es decir, lo que hablábamos antes de la otredad, que también tiene su eco en lo que desarrolló en las películas anteriores y muy específicamente sobre la imperfección en Pinocho, que ya lo hablamos y profundizamos largo y tendido en ello en el análisis que hicimos, que os lo dejo por aquí, y que el perdón es una virtud deseable. Es algo que deberíamos practicarlo porque realmente cura y es uno de los hilos argumentales que realmente llevan toda la película. Y absolutamente todos estos temas tienen mucho que ver con el Tao Te Ching de Lao Tzu y con otras muchísimas filosofías prácticas ancestrales en realidad. Al final todas se reflejan entre sí y llegan a las mismas conclusiones, pero desarrolladas y explicadas de diferentes maneras. Y tiene sentido, pues al fin y al cabo todos somos humanos en todas las épocas y en todas las partes del mundo. Pero esta filosofía en concreto es muy famosa y no es de extrañar que cuando Guillermo del Toro habló con Oscar para que hiciera de Víctor Frankenstein, le diera el libro del Tao. Y aparte de esto, el no ver las cosas de manera dualista y simplista, sino comprender que la vida es un todo y que todo lo que nosotros le pongamos son etiquetas y juicios que nosotros estamos inventando. Cuando se consigue trascender los opuestos y tener una intuición de lo que hay más allá del bien y el mal, de que las cosas no son ni de esta manera ni de esta otra, de que simplemente son, se abre la puerta de acceso a la verdad con mayúsculas. La película tiene una estructura circular, como muchas otras de las películas de Guillermo del Toro. Empieza con la salida del sol sobre el capitán y el barco, y termina con la salida del sol sobre la criatura. Y Guillermo pensó, bueno, si la idea es que va a vivir para siempre, podrá seguir recibiendo ese sol. Es decir, podrá seguir recibiendo y dándole la bienvenida a la vida. Así que al final de la película hay un fragmento muy existencialista, que es donde vivimos todos nosotros. Nadie tiene una vida extraordinaria, todos tenemos vidas ordinarias en cierta medida, terribles y hermosas. Y creo que en un momento del mundo en que exageramos mucho sobre lo maravilloso que es todo, o lo maravilloso que es alguien, o con lo que debería ser destruido, controlado, o con que todo es terrible, creo que es un buen momento para decir, la imperfección es la condición de la vida. Vas a llevar una vida imperfecta. Lord Byron escribe esa parte de su poema épico, la escribe después de cabalgar la batalla de Waterloo, la de Napoleón. Y al ver el campo de batalla, él describe el campo de batalla, los cuerpos caídos, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que dice, y el corazón se romperá y así roto seguirá vivo, ¿no? Que es una frase brutal, pero yo lo aprendí todos los días en 61 años. Algo te rompe el corazón, pero sigues adelante. O sea, una traición, una pérdida, una muerte, un fracaso, ¿no? Un triunfo te puede romper el corazón. La naturaleza del mundo es la imperfección. La gente que busca solo la cremita y lo bonito está creando un mundo que los acecha de decepción, de traición, de muerte. En cambio, si dices, pues así viene la torta, ¿qué opción tienes? No es gripa, al mundo no se le va a quitar lo injusto. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, dejar de respirar, dejar de vivir, no te queda de otra. Entonces, la idea de Sabines, que es muy bonita, es el metrónomo de la vida, es la muerte. Y el nacimiento y la muerte es un tic y un toc. Y en medio existes. Y entonces más te vale aprovechar este cachito porque no te das dos vueltas en el carrusel, te das una. Y la película hace las paces con eso, por así decirlo, con el perdón y con lo que significa ser humano, que es ser capaz de ver al otro. Bueno, es que yo creo que la manera en que la brutalidad existe en el mundo es porque consideramos esta idea de dos personas, nosotros y ellos, o yo y el otro, que es una mentira absoluta. Si tú puedes considerar tu existencia parte de algo tribal y somos solo nosotros, viene una armonía, una paz, una inteligencia que no existe normalmente. La manera más sencilla de dividir es con la idea de que hay diferencias. La diferencia crea la otredad, ¿no? Y me interesa mucho como en este mundo tan destruido por la ignorancia de esa otredad, me interesa mucho hacer la gran obra que es Frankenstein, que decir, bueno, esta es mi historia y luego déjame contarte el otro lado. Y al final eso es lo que hace tan poderoso al mito de Frankenstein, porque no habla de monstruos, sino de nosotros mismos. Los monstruos y la ciencia ficción y la fantasía al final son metáforas para hablar de cosas más profundas, de lo que somos capaces de crear, de destruir y con suerte de perdonar. Guillermo del Toro no ha hecho una película de terror, ha hecho una película sobre la vida, sobre la fragilidad de existir y la belleza que hay en aceptar la imperfección. Es la mejor adaptación sin duda de la obra de Mary Shelley y de la esencia existencialista que tiene realmente la obra.
Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando conmigo el poder simbólico y emocional de la historia, analizando historias de películas, libros, lo que significan los mitos simbólicamente, e incluso aprender técnicas de escritura, suscríbete al canal y dale a la campanita porque se vienen muchas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches. Thank you very much. I'm Punk AI.